Muy buenas noches, amados hermanos y amigos, que el Señor me los continúe bendiciendo de una manera muy especial en este hermoso día, jueves 30 de diciembre del año 2021, el año de la sobrenaturalidad divina más allá de los límites. Queremos darle gracias al Señor. Hoy estamos al final del año. Esta es la última disertación del año 2021. Se nos fue el año, nos va a dejar en un momento saludos y entraremos a un nuevo año. Damos gracias a Dios porque durante todo este año el Señor nos ha protegido, nos ha guardado, nos ha cubierto, nos ha bendecido y nos ha prosperado. Nos ha permitido pasar por este gran y espantoso desierto que se llama la pandemia, y nos ha permitido llegar hasta el final de este año para que juntos podamos estar aquí con el estudio de la palabra del Señor que Él nos ordenó. Así que quiero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo darle la más cordial bienvenida a este estudio de la palabra de Dios, y le voy a invitar a que usted se ponga cómodo, cómoda, como yo siempre digo, para que podamos juntos entonces disfrutar de este estudio de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor también porque a pesar de todo lo que la pandemia, el SARS-2 está haciendo, el Señor tiene cuidado de nosotros en cada una de nuestras naciones. Somos su pueblo y como pueblo suyo estamos bajo su cuidado, su protección. Oramos para que el Señor pueda manifestar su gracia, su misericordia en cada una de nuestras naciones, para que nosotros podamos seguir proclamando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Que no se den esos cierres que se dieron en el año 2020 y en el inicio del año 2021, esas restricciones que nos imposibilitaron de podernos reunir. Nosotros aquí en Panamá, en el templo de nosotros, comenzamos a reunirnos en el primer domingo del mes de abril. Fue el primer culto que tuvimos post pandemia. Y luego los cultos de los viernes, entonces lo iniciamos el primer viernes del mes de mayo. Entonces todos esos meses estuvimos sin podernos congregar, pero damos gracias a Dios que estamos bajo su cuidado y su protección, y que Él nos ha permitido reanudar lo que son las tareas de evangelización, de edificación de la iglesia del Señor. Vamos entonces en esta noche a tener una palabra de oración para iniciar nuestro último estudio del año 2021. Padre, queremos darte muchísimas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque desde marzo del año 2020 tú nos has permitido estar juntos a través de esta plataforma los días jueves, Señor, estudiando tu palabra, y para nosotros ha sido de gran beneficio el estudio de tu palabra. Hemos podido reflexionar a través de todo lo que hemos estudiado, y nuestros corazones se han llenado de un profundo deseo de reflejar tu imagen aquí en la tierra. Gracias por cada palabra, por cada revelación que tú nos has entregado, y nosotros sabemos que en el día de hoy también tú seguirás entregándonos revelación que nos va a inspirar, nos va a iluminar, nos va a fortalecer en nuestro ser interior, y también nos va a edificar en el conocimiento de tu persona, de tu voluntad, para que nosotros podamos honrarte y glorificarte como tú mereces ser honrado y glorificado. Que en este día, una vez más, tu Espíritu Santo, a través de tu palabra, acomode lo espiritual tuyo a lo espiritual nuestro,
y de antemano por todo cuanto tú hagas, nosotros queremos darte a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos y hermanas, la disertación que les entrego en el día de hoy tiene que ver con nuevas relaciones, nuevas relaciones. Esto tiene que ver con las relaciones interpersonales afectivas. Y quiero leerle algo que declaró Aristóteles. Aristóteles dijo así: el ser humano es un ser social por naturaleza, y el insocial por naturaleza y no por azar, o es mal humano o más que humano. Eso fue lo que dijo Aristóteles con relación a lo que son las relaciones interpersonales afectivas. Y de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy, pero no basado en la declaración de Aristóteles, sino basado en lo que dice la palabra del Señor para que nosotros podamos tener buenas relaciones cristianas. Una de las preocupaciones de la iglesia ha sido el poder explicar con claridad quién es Jesús y objetar ciertos conceptos del gnosticismo incipiente, que aunque han pasado 2000 años, todavía se mantienen. El gnosticismo ha ido teniendo variación y en el día de hoy todavía tenemos entonces ¿cómo es esto? Religiones o sectas que se dedican a compartir lo que son estos conceptos de gnosticismo. Y nosotros tenemos que estar preparados, como dice la palabra de Dios, para presentar defensa del Evangelio. Entonces en Colosenses tenemos una lista de pruebas de la preeminencia y centralidad de Cristo sobre la creación, en la redención y como tema central en la predicación. Todo esto lo hemos estudiado ya y vimos la preeminencia que el apóstol Pablo le dio a nuestro Señor Jesucristo como Dios y la centralidad de Cristo sobre la creación, y también pudimos ver en el estudio la redención. No hay otra manera en la cual nosotros podamos ser redimidos solamente a través del Señor Jesucristo. Ese era el tema central de la predicación del apóstol Pablo, y así le escribió a los hermanos de Colosa. Plinio, un joven, decía que él decía así: los cristianos se reúnen para cantar a Cristo como si fuera Dios. Y los versículos de Colosenses 1, del 15 al 20, podrían ser parte de los himnos que ellos usaban. 30 años después de la muerte de Jesús, ya la iglesia reconoció que es Él Dios. Y si este es un himno usado antes de Pablo, entonces nos acercamos más a la fecha de la vida de Jesús con este reconocimiento de su deidad. La predicación del misterio de Cristo era tan importante y daba tanto valor que Pablo permanecía en la cárcel por ser fiel a esta proclamación. En el pasaje que estudiaremos, Pablo describe 4 relaciones. Ya estamos en la postrimería, este es el último estudio que vamos a hacer de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Y en esa última parte, en el final del capítulo número 3 y el inicio del capítulo número 4, el apóstol Pablo entonces nos describe 4 relaciones, que es lo que queremos ver en el día de hoy, cómo debemos nosotros como cristianos desarrollar nuestras relaciones interpersonales. Y la primera que él nos describe es la de esposo y esposa. La segunda, padre e hijos. La tercera, amos y siervos. Y la cuarta, creyentes e inconversos. En los 3 primeros casos hay responsabilidad mutua para someterse y amar, para obedecer y estimular, para trabajar arduamente y ser justos.
Así que yo quisiera que usted examine la relación que existe en su familia y en su trabajo. ¿Se relaciona usted con los demás como Dios lo intenta? Vamos a ir entonces al primer punto, las relaciones entre esposos. Colosenses capítulo 3, versículos 18 y 19. Esposas, estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no se amarguen contra ellas. Ahora, ¿sigue siendo válida hoy la indicación de Pablo a las casadas de que se sujeten a sus maridos? ¿O eso era nada más para las cristianas del primer siglo? Antes que el cristianismo destruyera sus ataduras, las mujeres eran verdaderas esclavas, una verdadera propiedad más de sus esposos. Al venir Cristo, la mujer fue colocada en la gloria que Dios había dispuesto para ella. Entonces las mujeres le tienen que dar muchas gracias al Señor Jesús, porque antes de que viniera el Señor Jesucristo, las mujeres no valían absolutamente nada. Es más, hay naciones que todavía en el siglo pasado, mire, yo creo que aquí en Panamá fue a mediados de siglo que ya las mujeres pudieron votar en las elecciones y todo eso. Antes de eso las mujeres ni siquiera votaban. O sea, imagínense ahora en los días del apóstol Pablo, las mujeres no valían en ese tiempo absolutamente nada. El jefe de la casa era un amo que él podía hacer lo que quisiera con los que estaban en esa casa. Pero al venir Cristo, la mujer fue colocada en la gloria que Dios había dispuesto para ella, como fue en un principio con Adán y Eva. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, las Escrituras presentan en alta estima a las mujeres dentro del pueblo de Dios. Con el fin de mantener el orden en el hogar, Pablo les indica a las mujeres casadas que se sujeten a sus maridos, en el versículo 18 que leímos, ¿no? Pero también en Efesios capítulo 5, versículo del 22 al 24. Esto es lo que el apóstol Pablo le dice a las casadas. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor. Porque el esposo es cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas los estén a sus esposos en todo. Qué tremendo. Eso es lo que Pablo le dice a las casadas. Mire lo que Pablo le manda a decir a las mujeres a través de Tito. Tito capítulo 2 versículo 5. A que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Cuando las mujeres son refunfuñonas, groseras, cuando las mujeres son insubordinadas, estamos hablando de las mujeres cristianas, entonces la palabra de Dios es desacreditada, porque los que ven a esas mujeres, aunque le hablen muy bonito de la palabra de Dios, cuando ven a esas mujeres dicen, no, yo no quisiera estar en esa iglesia donde las mujeres son así groseras, que no respetan a los maridos. Entonces, por eso esta exhortación del apóstol Pablo aquí en Tito para las casadas, que sean prudentes y castas, a que sean buenas amas de casa, hagan las cosas de la casa con gozo, con alegría, con satisfacción, a que estén sujetas a sus propios maridos, para que la palabra de Dios no sea desacreditada. Mire lo que dijo el apóstol Pedro para las mujeres, para las casadas. Primera de Pedro capítulo 3 versículo del 1 al 6. Dice el apóstol:
Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos para que, si algunos no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Su conducta, hermana, vale muchísimo para la salvación de su esposo y los que no conocen a Cristo. 2. Al observar su manera de vivir reverente y casta, que el adorno de ustedes no sea el exterior. Déjenme explicarle algo. No es que el apóstol Pedro dice que las mujeres no deben arreglarse y que deben andar como si tuvieran de luto. No. Él dice que deben arreglarse, pero que el adorno interno debe ser mayor que el exterior, porque hay mujeres que se interesan nada más en arreglarse las uñas, el cabello y eso, pero no se interesan en estudiar la palabra de Dios para obedecerla. Entonces eso es lo que quiere decir el apóstol Pedro aquí, que el adorno de ustedes no sea el exterior, o sea, usted arréglese y todo exteriormente, pero mucho más internamente, con arreglos ostentosos del cabello y adornos de oro y en vestir ropa lujosa. Hay mujeres que solo piensan en eso, en ir a los almacenes. La iglesia no, vamos para el mall. Hay quienes van al mall pero no van a la iglesia, no van al templo. O sea, el mall es más interesante, les interesa más que el propio templo. Eso es una realidad. No podemos esconderlo. Lo vivían las mujeres en el primer siglo y lo viven en el día de hoy. Que el adorno de ustedes no sea el exterior con arreglos ostentosos del cabello y adorno de oro, ni en vestir ropa lujosa, sino que sea la persona interior del corazón, en lo incorruptible de un espíritu tierno y tranquilo. Esto es de gran valor delante de Dios. Usted arréglese exteriormente y vaya a los moles y compre lo que tenga que comprar, pero arréglese también interiormente y relaciónese, tenga sus relaciones interpersonales con su familia en Cristo Jesús, porque el Señor Jesucristo no solo vino a morir por nosotros para redimirnos, sino vino para levantarle una familia al Dios y Padre Celestial. Y nosotros tenemos que relacionarnos con esa familia de nuestra congregación. El versículo 5 dice, porque así también se adornaban en tiempos antiguos aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban sujetas a sus propios maridos. Así Sara obedeció a Abraham llamándolo Señor, y ustedes han venido a ser hijas de ellas y hacen el bien y no tienen miedo de ninguna amenaza. El propósito de esto no es darle licencia tampoco a los hombres violentos y desconsiderados para que hagan lo que les parezca con respecto a sus esposas. Eso no es lo que quiere decir Pablo, porque para eso también le escribió a los varones lo que nosotros tenemos que hacer. Si un hombre ama a su esposa, como dice el versículo 19, a ella no le dolerá sujetársele. Aún antes de la caída del hombre, la intención de Dios con respecto al papel de la mujer era que le sirviera de compañía y apoyo a su esposo, que ambos se sintieran bien en la compañía el uno del otro. Perdón, hermano, me ha caído como una basura en el ojo. Miren lo que dice la palabra del Señor en Génesis 2:18. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Eso no es bueno, hombre solo, hombre con hombre. Eso no es lo que quería Dios. Cuando el hombre estaba solo, ¿sabe qué hizo Dios? Le creó una mujer para que lo acompañara. No le creó otro hombre, le creó una mujer para que ambos entonces pudieran disfrutar de la compañía, de las relaciones interpersonales afectivas más cercanas. Dijo además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo.
Tampoco el Señor quiere que haya solterones por ahí, que se queden solteros toda su vida. Porque esos solterones, mire, le es muy difícil a los solterones sujetarse al Señor Jesucristo. A menos que usted haya sido creado con voto de castidad. No es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Mire lo que dice también el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2 versículos 12 y 13. Porque no permito a una mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar con tranquilidad. Pues Adán fue formado primero, después Eva. No obstante, el hombre no debe tratar a su esposa como si fuera inferior a él, sino amarla. Como dice Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas y también como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué debemos hacer nosotros los esposos? Amar a nuestras esposas de la misma manera en que el Señor Jesucristo ama a la iglesia. Y el Señor Jesús no estropea, no golpea a su iglesia. El Señor Jesús siempre quiere el bien para su iglesia. El Señor Jesús siempre es generoso con su iglesia. Entonces nosotros siempre debemos desear, anhelar, desear el bien para nuestras esposas y ser muy generosos con ellas, como el Señor Jesucristo es generoso con su iglesia. También se nos dice a nosotros los esposos que debemos deleitarnos en nuestras esposas. Proverbios 5, 18 y 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Hay algunos que como ya han pasado muchos años de matrimonio y la esposa ha ido cambiando por causa de los años, ay, ya está un poco gorda, ya yo no quiero esa gorda. Mira, hay unos que, Dios mío, pero mire lo que nos dice la palabra del Señor. Si se engordó tu esposa, hombre, sigue amándola igual. Tú cuando la conociste estaba en otra situación. Entonces, ¿por qué ahora tú tienes que despreciar o tienes que decirles cosas feas a tu esposa porque ha engordado, porque le ha salido cana, porque ya no es la misma que cuando te casaste con ella? Deleítate. La palabra de Dios dice que nos tenemos que deleitar. Y dice, sea bendito tu manantial. ¿Y qué más? Alégrate con la mujer de tu juventud, como una preciosa sierva o una graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate. No busques otra. Que haya satisfacción en tu esposa, recréate en ella. Si tú la amas, ella responderá con mucho amor y mucho cariño. Las esposas responden al afecto que le da el esposo. Nosotros como iglesia, cuando conocemos el afecto, lo que Cristo ha hecho por nosotros, respondemos de una manera buena al Señor Jesucristo, amando al Señor Jesús. Así también las esposas, cuando sus esposos las aman, ellas responden a ese efecto. Fueron creadas para responder a ese efecto. Si usted la trata mal, ¿cómo usted quiere que su esposa lo trate bien? Usted es el cabeza. Como cabeza, usted es el que tiene que principalmente poner el ejemplo del amor. Además de deleitarnos con ella, la palabra del Señor dice que los varones, los esposos, tenemos que complacerla. Escuche esto, complacerla. 1 Corintios 7:33. Pero el casado se preocupa de las cosas de la vida, de cómo agradar a su esposa. ¿Usted está casado? Usted tiene que preocuparse de las cosas de la vida. Usted tiene que aprender a agradar a su esposa. Usted tiene que ser un buen esposito que agrade a su esposa, que su esposa cuando usted se acerca se sienta bien.
Hay esposas que quisieran que los esposos estuvieran siempre lejos. Eso lo ha provocado ¿quién? El esposo que no se preocupa de las cosas de la vida y que no se preocupa de agradar a su esposa. Pero también, además de deleitarnos con ella y complacerla, la palabra de Dios dice que tenemos que apoyarla y darle consuelo, protegerla y buscar su bien espiritual. Miren lo que dice 1 de Pedro 3:7. Ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ella con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Tú eres un infiel, tú le oras a Dios. Hey, tu oración está estorbada. Tú tratas mal a tu esposa y después vas y que Señor, yo te amo mucho. Si Dios dice tú eres un hipócrita, ¿cómo tú me vas a amar a mí, a quien no ve? Y tienes ahí a la esposa cerquitita que yo te he dicho que la tienes que amar y no la ama. Y ahora me vienes a decir a mí que me ama. Oye, por eso es que hay muchos que no reciben ninguna respuesta a su oración. ¿Cuál es el problema? No tratan bien a su esposa. ¿Ah? Y cuando no tratamos bien a las esposas, cuando no las amamos, cuando no las comprendemos, cuando no las tratamos como honor a vaso más frágil, entonces nuestras oraciones son estorbadas. Entienda eso, mi hermano, entiéndalo. Ahora, la esposa, según este pasaje, se debe sujetar como conviene en el Señor, dijo el apóstol Pablo. La exhortación de Pablo a los esposos para que amen a sus esposas y no sean ásperos con ella, le proporciona un hermoso equilibrio a esta sección de sus enseñanzas. Ok, la esposa se debe someter, pero dice, pero Pablo le habla a los esposos, no sean ásperos con ella. ¡Qué tremendo! Entonces esto es un balance. La esposa se sujeta, los esposos no son ásperos, ¿ah? Son amables, cortés con la esposa, trabajan para agradarla. Entonces esto le proporciona un hermoso equilibrio a esta parte de las enseñanzas del apóstol Pablo. Las palabras griegas significan literalmente que el esposo no se amargue con la esposa, que no se amarguen con ella, sugiriendo así una actitud que se va formando durante cierto tiempo y después andan explotando. Saque toda esa basura del corazón. Esto que habla el apóstol Pablo aquí de amargarse denota un estado de exasperación que puede llevar a la violencia. Y hay esposos, Dios mío, no solo que le hablan mal a las esposas, la golpean. No estamos hablando de los mundanos, estamos hablando de esposos creyentes. Imagínense un esposo creyente golpeando a la esposa, como si el Señor Jesucristo golpeara a la iglesia. Esto es increíble, pero uno encuentra en medio de la iglesia esposos que golpean a la esposa. Yo no entiendo eso. No han conocido al Señor Jesús. Cuando lleguen a conocer a Jesús, entonces terminarán, cesarán de golpear a la esposa. Algunos no la golpean físicamente, algunos la golpean con palabras. Tú eres una vieja, una gorda. Mira, ya no estás como antes. Por eso es que ya yo no te quiero. Mírate cómo estás gorda. Hombre, ore al Señor y dígale que le ponga a la esposa bonita en vez de estar haciendo crítica. A mí sí me molesta los varones que andan en esta actitud porque no saben. Mire, mejor vamos a seguir adelante, amado, porque no estamos hablando en una reunión de matrimonio. Pablo insiste en la responsabilidad del esposo en términos que no dejan lugar a duda. Amados y amadas, el matrimonio cristiano involucra sumisión mutua, subordinación de nuestros deseos personales al bien del ser amado. Hombre, si usted ama a Dios, tiene que amar a su esposa. Si usted no ama a su esposa, es porque usted no ama a Dios.
subordinación de nuestros deseos personales al bien del ser amado y someternos nosotros mismos a Cristo como Señor. Miren, los casados, ¿sabe cómo los casados se pueden dar cuenta si ellos realmente aman a Cristo? Si aman a sus esposas. Si usted ama a su esposa, usted ama a Cristo. Si usted no ama a su esposa, no, mire, no venga con cuento, usted no ama a Cristo. Así esto es sencillo. No, pero yo predico bonito, Dios me usa. Siga así para que vea dónde va a ir a parar. Vamos al segundo punto, la relación entre padre e hijo. Colosenses 3, 20 y 21. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto es agradable en el Señor. Padre, no irriten a sus hijos para que no se desanimen. Viene después de las relaciones matrimoniales, como en Efesios 6:14, los deberes familiares. Este es un deber. Aquí también comienza por los hijos, que son herencia del Señor. Él nos los ha dado para administrarlo y no para que nosotros creamos que podemos hacer lo que nos da la gana con ellos. En lugar de la frase, porque esto es justo, que aparece en Efesios 6, versículo 1, la parte B, dice aquí, porque esto agrada al Señor. Lo del Señor puede entenderse del Señor Jesucristo o de Dios. Esta obediencia es aceptable en la esfera donde el señorío de Cristo es de suma importancia. En cuanto a los deberes de los padres, no deben provocar a ira ni exasperar a sus hijos. O sea que los hijos, si están sometidos al señorío de Cristo, van a obedecer a sus padres. Los hijos que no obedecen a sus padres porque no están sometidos al señorío de Cristo. Así de sencillo, dice el apóstol Pablo. Entonces, en cuanto a los deberes de los padres, no deben provocar a ira ni exasperar a sus hijos. El verbo autumou está compuesto del prefijo a, que indica carencia o privación de lo que sigue en el vocablo, y tumos o timo habla de ánimo. Esta raíz, escuche bien, ¿de dónde viene esto que el apóstol Pablo está diciendo que debemos de tratar a nuestros hijos para no provocar en ellos ira y exasperarlo? Miren esto. Esta raíz es bien conocida en psicología y psiquiatría, pues con ella, ¿qué raíz? Atumó o timos. Esta raíz es bien conocida en psicología y psiquiatría, pues con ella se forman términos castellanos como ciclotímico o esquizotímico, que caracterizan las respectivas variedades psíquicas de inclinación a cambiar de estado de ánimo por ciclo o a permanecer siempre con ánimo dividido respectivamente. Deben interpretarle esto. Muchos de los padres son causantes de daños emocionales y psíquicos de sus hijos por la manera como lo tratan. A veces no tratan directamente a los hijos mal, pero si un hijo ve que usted trata a su mamá mal, ¿qué daño tan grande le está haciendo usted a su hijo? Usted le está dañando el ánimo. Usted le está provocando ira interna, porque él no va a reventar. Si su hijo es pequeño, no va a reventar en ira con usted. Él le tiene temor. Y si usted lo exaspera, mire, usted va a hacer que él sea cambiante de ánimo, que tenga doble ánimo. La palabra de Dios habla de doble ánimo. ¿Sabe desde dónde empieza eso del doble ánimo? En los hogares. Los hijos que no son bien atendidos. Se le daña lo relacionado
Por eso es que se habla aquí que esta raíz es bien conocida en psicología, porque se daña lo que son las emociones, pero también en psiquiatría, porque se daña lo que es, mire, la mente. Porque en esto es que se forman los términos estos castellanos que son utilizados por los psicólogos y por los psiquiatras, que caracterizan las respectivas variedades psíquicas de inclinación a cambiar de ánimo por ciclo o a permanecer siempre con ánimo dividido respectivamente. Aquí el verbo significa simplemente no tener ánimo. O sea, hay padres que tratan tan mal a los hijos que ya los hijos no tienen ánimo. Siguen viviendo como robot, como autómata, porque ya se le dañó esa parte que deben de tener de un buen ánimo. Esto los padres deben de pensar, porque mire, esos hijos Dios se los dio para que usted los pueda criar en disciplina y amonestación de Él, no suya, del Señor. Usted no le vaya por el maltrato a quitar el ánimo a su hijo. Esto es, no solo que se le quita el ánimo, el vigor y la iniciativa. Los hijos maltratados, mire, pierden el vigor, la iniciativa gozosa que son necesarias para abrirse paso en la vida. Después, no responden en las escuelas, no responden en la universidad. ¿Debido a qué? Al maltrato. A veces no solo maltrato físico, con golpes, sino maltrato, mire, verbal, psicológico. Lo que Pablo pues advierte a los padres que si exasperan a los hijos con persistentes prohibiciones y recriminaciones, los están exponiendo al complejo de inferioridad con sus miserables consecuencias. Los hijos deben ser tratados con cuidado. Ellos necesitan disciplina firme, administrada con amor. No los aparte mediante rezongo, burla o destrucción de su autoestima a tal punto que se desalienten. Esto es palabra de Dios y usted debiera decir: te alabamos, Señor. Vamos al tercer punto, las relaciones amos y siervos. Aquí también se puede traducir en relaciones empleador-empleado. Colosenses capítulo 3, del versículo 22 al capítulo 4, el versículo 1. Mire esto: siervos, obedezcan en todo a sus amos humanos, no sirviendo solo cuando se le está mirando, porque hay trabajadores que trabajan bien cuando lo miran. Cuando no lo miran, son unos vagos, como los que agradan a los hombres, sino con sencillez de corazón, temiendo a Dios. Y todo lo que hagan, hágalo de buen ánimo, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. A Cristo el Señor sirven, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Yo he visto, mire, miembros de la congregación de nosotros que Dios le ha abierto puertas, lo ha colocado en lugares que si ellos hubieran trabajado para agradar al Señor, todavía estuvieran allí. ¿Sabe qué? En el día de hoy no tienen los trabajos. Eso da dolor, porque uno entiende que perdieron el trabajo porque se pusieron de vago y porque llegaron en horas laborables a estar desayunando, a estar conversando. Qué mal ejemplo. No estamos hablando de los que están en el mundial, estamos hablando de cristianos. Yo conozco cristianos que ahora mismo no tienen un buen trabajo porque Dios se lo dio y lo perdieron por su actitud. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de persona. El capítulo 4, versículo 1, amo, hagan lo que es justo y equitativo con sus siervos, sabiendo que también tienen un amo en los cielos.
Y así como nosotros nos gusta que Dios nos trate como nuestro Señor, como nuestro amo, así debemos nosotros tratar a los que trabajan con nosotros. Aquí Pablo no condena ni condona la esclavitud, sino que explica que Cristo va más allá de las divisiones humanas. A los siervos se les dice que deben trabajar duro, como si su amo fuera Cristo mismo. Pero los amos deben de ser justos y rectos. Quizás Pablo al escribir esto estaba pensando específicamente en Onésimo y Filemón, el esclavo y el amo cuyo conflicto se expone en la epístola a este último, o sea, a Filemón. Filemón era dueño de esclavo en la iglesia de Colosa y Onésimo había sido esclavo. Desde la creación, Dios nos ha dado trabajo para hacer, amados hermanos y hermanas. Si pudiéramos considerar nuestro trabajo como un acto de alabanza o servicio a Dios, entonces eliminaríamos la sensación de aburrimiento y abulia que a veces sentimos en nuestra rutina diaria. Si pudiéramos tratar nuestros problemas laborales como el costo del discipulado, podríamos trabajar sin queja ni resentimiento. Poco de creyentes, trabajadores resentidos en el trabajo. Trabaje como para Dios. El versículo 25, pero el que comete injusticia recibirá la injusticia que haga, porque no hay distinción de personas. Este versículo es una bomba. Es uno de los llamados bisagra, porque este versículo habla para los empleados, pero habla también para los patronos, porque puede relacionarse sin problema con el texto que antecede a los trabajadores, o sea, los siervos, y con el que sigue los amos o los patronos, los empleadores. Dios no hace distinción de personas y esta advertencia se aplica por igual a cualquiera de los grupos. La injusticia es resultado de que la palabra de Cristo se mueva. La justicia es resultado de que la palabra de Cristo se mueva tanto en un grupo como en el otro. Este versículo es ilustrado con dos miembros de la iglesia de Colosas. Recuérdenlo, Pablo ha intercedido ante Filemón, amo, por un Onésimo siervo arrepentido. Pero no significa que pasa por alto el mal proceder de este esclavo. Ya lo trabajó, lo discipuló. Ahora lo envía para que vaya a ser útil allá a su jefe, a su amo. Los amos debían proveer lo que era justo y recto. De la misma manera hoy, los empleadores deberían pagar salarios dignos y tratar a sus empleados con justicia. Y los líderes en medio de la iglesia deberían cuidar de los que trabajan voluntariamente. Los que trabajan en la iglesia trabajan voluntariamente. Pero hay líderes que se creen jefes, que se creen, más grandes que el Señor Jesucristo. Y los líderes deberían cuidar de los que trabajan voluntariamente y no abusar de ellos. Si usted tiene responsabilidad ante otros, asegúrese de hacer lo que es justo y recto, porque deberá dar cuenta a su amo celestial. Vamos al cuarto punto, las relaciones de creyente con inconverso. Colosenses 4, versículos 5 y 6. Dice, anden sabiamente para con lo de afuera. ¿Sabe cómo usted tiene que tratar a los inconversos? No estarlo enviando para el infierno y eso. Usted tiene que tratar a los inconversos bien, con sabiduría. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, no perdiendo el tiempo, no hablando cosas que no edifican. 6. Que la palabra de ustedes sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo
les conviene responder a cada uno, no así como que no siente o como que no piensa. Ahora, ¿qué quiere decir la afirmación de que nuestra palabra debe estar siempre sazonada con sal? Pablo llama la atención de manera especial sobre las palabras del creyente. Los cristianos siempre deben manifestar gracia y consideración en su comunicación entre sí y con los que no son cristianos. La metáfora de la palabra sazonada con sal sugiere que la hagamos sana y agradable. La sal es usada para conservar los alimentos y para hacerlo más agradable al gusto. Así deben de ser nuestras conversaciones sabias. En el versículo 5, Pablo afirma que el cristiano debe andar sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. En 1 Tesalonicenses 2:12, exhorta a los creyentes a andar como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Usted es un representante del Señor Jesucristo. Es una representante del Señor Jesús, y usted como representante, como embajador, embajadora de Cristo, debe andar como es digno de Dios, porque Él te llamó a su reino y gloria. Esto significa que han de conducirse en la vida de acuerdo con la voluntad de Dios revelada en su palabra. Sus palabras deben salir de un corazón inmerso en la oración y lleno del amor de Dios. El Hijo de Dios, al cultivar una actitud de bondad, le está dando un constante testimonio de Cristo a un mundo incrédulo. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, el versículo 9. Dice, no porque no tuviéramos autoridad, sino para darles en nuestra persona un ejemplo a imitar. Así tenemos que ser todos los creyentes. 1 Timoteo 4:12, mire, para los jóvenes, nadie tenga en poco tu juventud, pero sé ejemplo para los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Hemos sido llamados a ser ejemplo. Dios quiere un pueblo especial que sea diferente a los que no le conocen. Miren lo que dice la palabra de Dios en Tito 2:7. Mostrándose en todo como ejemplo de buena obra. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad. Hay algunos que no tienen ninguna seriedad. Hay muchísimos creyentes que andan por allí pidiendo prestado y no pagan. Eso es falta de seriedad, falta de integridad. Usted pidió prestado, dijo que lo iba a pagar en tal tiempo, haga, mire, hasta lo imposible, o sea, llorarle a Dios para que le supla eso y usted pueda pagar. Hay mucho, mire, hasta ministros que no son serios. Esto desagrada al Señor. Esto es un mal testimonio. Entonces, si nosotros no somos serios, ¿qué vamos a estar y que compartiendo la palabra de Dios? Eso es lo que se llama juegavivo. El juegavivo es algo que le desagrada a Dios. Pedir prestado para no pagar. Eso es juegavivo. El juegavivo no le agrada a Dios. Estos estudios que hemos tenido, estos estudios que hemos estado haciendo desde el 26 de mayo, empezamos con 3 cartas. Cuando empezamos a estudiar el capítulo 4 de Efesios, que hablamos de la unidad, después seguimos todo el final a partir del capítulo 4 hasta el final, después empezamos con Filipenses y ahora con Colosenses, que son las 3 principales epístolas paulinas de la prisión. Ellas han tocado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cristiana.
¿Para qué? Para que nosotros podamos aquí en la tierra reflejar la imagen de nuestro Señor Jesucristo, porque nos involucramos en otras cosas, en una jerga que tenemos en medio de la iglesia, porque nosotros en la iglesia cogemos un tema y nos volvemos religiosos con ese tema. Hay quienes toman el tema profético y no tienen que ver con ninguna otra cosa. Hay quienes toman el tema apostólico y no tienen que ver con ninguna otra cosa. Pero lo que hemos estado estudiando es para que nosotros podamos reflejar el carácter de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Y hay algunos que le interesan más los dones que el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es el que nos introduce en el cielo. Entonces estas 3 cartas que hemos estado estudiando, que son las epístolas paulinas de la prisión, han tocado prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cristiana. Es un recorrido que el Señor nos ha hecho de vida desde marzo del 2020. Pablo nos ha hablado de nuestra relación con Jesucristo. Lo hemos conocido mejor como nuestro Señor, Redentor y modelo. Hemos examinado la dinámica de nuestra vida espiritual y la forma en que la debemos expresar en nuestro estilo exterior de vida. Hemos revisado las metas y prioridades que debemos tener y conocido mejor los fundamentos de nuestra fe, nuestro gozo y nuestra esperanza. Hemos aprendido cómo debemos vivir entre los demás seres humanos. Esto incluye a los demás miembros de la iglesia, a nuestra familia y al mundo que nos rodea. Vamos a orar en este momento, amados y amadas. Esta es la última disertación del año 2021. He estado muy emocionado porque esto tiene que ver con las relaciones interpersonales y nosotros diariamente lo que tenemos es relaciones interpersonales. Si no sabemos manejar esas relaciones interpersonales, no somos buenos creyentes. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos pedirte que nos ayude a tener buenas relaciones en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestro trabajo y también para con la gente que no conoce al Señor Jesucristo. Que podamos ser testimonio viviente de la obra maravillosa que tu Espíritu Santo, a través del poder redentor de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, está haciendo en cada una de nuestras vidas. Que así como vimos varios pasajes, que el propósito, Señor, de estas cartas que envió el apóstol Pablo es para que nosotros seamos ejemplos, seamos cristianos, que demos ejemplo a los demás de que hemos realmente conocido al Señor Jesucristo. Señor, ayúdanos en estas relaciones interpersonales para que en medio de ellas nosotros podamos reflejar tu imagen y ser semejante a ti. Tratar a los demás como tú nos tratas a nosotros. Y siempre, después de esta ayuda, nosotros te daremos a ti toda la honra y la gloria en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, al terminar este año con este estudio, yo quiero vertirle algunas cosas que son interesantes. Cuando usted reflexione sobre estas enseñanzas, le sugiero que se pregunte, que se haga la siguiente pregunta. ¿Cuál es la más importante de todas las enseñanzas que he aprendido en esta parte de la palabra de Dios? ¿Qué he podido comprender debidamente por vez primera? ¿Qué nuevas actitudes y valores he aprendido a desarrollar con todo lo que he recibido durante más de año y medio? ¿Qué cambio ha realizado la palabra de Dios en mi conducta? Estas son preguntas que usted se tiene que hacer. Recuerde que no basta con escuchar la palabra, también hay que convertirla en vida y obra, porque esto fue lo que dijo nuestro Rey, Señor, Salvador y Redentor Jesucristo. Jesús dijo: bienaventurado los que oyen la palabra de Dios y la guardan.
Después que nosotros escuchamos todas estas enseñanzas que yo le he vertido, usted tiene una responsabilidad. Guardar esa palabra, ponerla por obra, porque si no, la misma palabra le juzgará. ¿Dónde está esto, hermano Leslie? En Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, los que la ponen por obra. Damos gracias a Dios por todo este tiempo que el Señor nos ha regalado a través de esta plataforma gratuitamente para que nosotros hagamos este estudio de la palabra del Señor. Yo quiero una vez más agradecerle todo el tiempo que usted ha dispuesto para recibir estas enseñanzas de las cartas del apóstol Pablo, porque son para nuestro bien, son para moldear nuestro carácter a fin de que nosotros podamos proyectar la imagen de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Mis amados, que usted tenga un venturoso año 2022, que va a ser para nosotros el Ministerio de Restauración y la Red Rapitre, Red Apostólica y Profética Internacional, Tiempo de Refrigerio, va a ser el año de la benevolencia de Dios. Que tenga un feliz año, es el deseo de mi esposa y el mío. Le saludo y le bendigo y esperamos entonces vernos Dios mediante el próximo año. Yo les había anunciado que quería cambiar para los días martes lo de los días jueves, pero no es conveniente, ya estamos acostumbrados. Lo que vamos a hacer es que la disertación del día jueves, el otro año, en vez de presentarla a las 7 de la noche, la vamos a estar presentando a las 8 de la noche. A mí me gusta cuando se dan las disertaciones, cuando estoy aquí en Panamá, cuando estoy pendiente de ella, porque a veces ando con tanto trabajo. Me gusta saludar a los hermanos y ver los hermanos que están en vivo y eso, porque yo soy muy amoroso y me gusta. Entonces vamos a cambiarla para las 8 de la noche a fin de que ya usted haya llegado a su casa con ese pocotón de tranque. Es difícil. Antes, cuando estaba la pandemia, que estábamos confinados en las casas, poníamos esta enseñanza y mire, era una cantidad enorme de personas que la escuchaban. Ahora, mientras se comparte, usted va en el bus, en los diferentes transportes. Así que la vamos a poner, recuerde, el próximo jueves, en vez de ser a las 7 de la noche, va a ser a las 8 de la noche. Mientras llega ese tiempo, que el Señor le bendiga. Y recuerde que el domingo ya tenemos nuestra enseñanza a las 5 de la tarde. Seguiremos ya en la parte final, en la postrimería del libro de los Hechos del Espíritu Santo a las 5 de la tarde, pero ya el domingo es el otro año, el 2022. Y será entonces la del domingo la primera enseñanza que nosotros tendremos, primer estudio del libro de los Hechos. Mientras llegue ese tiempo, que el Señor me lo bendiga, me lo prospere, le cubra, le cuide y le guarde. En el nombre precioso de Jesús. Saludos y bendiciones.